Más que un café, siglo XXI, entre el sonido del coquí y con taza de café en mano, tendremos unos espacios para dialogar, para contar historias, para conversar con colegas, con amigos, con familia, inspiradas en la Biblia, adaptadas al siglo XXI, en medio del tiempo que vivimos, sin alejarnos de la verdad de la palabra de Dios y nuestra realidad de vida, con una mirada a los cielos, con una mirada a la promesa. Más que un café, siglo XXI, busca que tengas un espacio donde te sientas en casa, cómodo, y puedas reflexionar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bienvenidos una vez más a Más que un café, siglo XXI, con el cántico del coquí y taza de café en mano. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue la cuarta palabra que dijo Jesús allí en la cruz. Y muchas veces nosotros hemos sentido o hemos dicho esa misma expresión que dijo Jesús en ese momento. Nos hemos sentido desamparados, nos hemos sentido solos, y más en este tiempo que nos ha tocado vivir de pandemia en este 2020. Algunas personas experimentado soledad, abandono, desesperación y cuántas otras cosas más has podido experimentar. Y muchas veces, cada vez que escuchamos noticias negativas, noticias que parece que nunca va a acabar, nosotros de alguna manera u otra hemos mirado al cielo y hemos dicho: Señor, ahí estás. Y quiero decirte antes de continuar con esta reflexión que sí, que el Señor sigue estando. Pero eso no ha quitado que en algún momento hayas sentido desesperanza, hayas sentido abandono. ¿Sabes? Cuando yo voy al relato bíblico y me encuentro con esta porción bíblica donde el Jesús expresa esta cuarta palabra de abandono, de pregunta, de súplica, que sale de lo más profundo de él, en la palabra de primera instancia me está diciendo que lo que está sucediendo es algo fuerte, es un dolor inmenso, es un abandono total, es un silencio en el cual él no encuentra respuesta, porque lo que está sucediendo es algo más fuerte que él, más fuerte de lo que podamos imaginar. Y yo veo esa escena allí en la cruz, donde Jesús está siendo fuertemente lastimado, donde su cuerpo está ensangrentado, marcado, lacerado. Y de repente, toda la tierra quedó en oscuridad. Sí, total oscuridad. Todo estaba oscuro, ni tan siquiera esto se puede comparar con la oscuridad que hemos vivido en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, de los últimos años, Puerto Rico en específico, hemos tenido unos apagones generales, donde todo ha quedado oscuro, donde no hay nada, solo la vela o la linterna para poder alumbrar el camino. Pero también me he puesto a reflexionar y observar que aun cuando el día está bien nublado, las lumbreras de Dios penetran y podemos ver un poco de iluminación, y aún en la noche podemos ver cómo la luna alumbra o marca el camino. Aún en medio de las oscuridades, cómo el poder de la creación, eso que Dios ha creado, puede iluminar algo en medio de la oscuridad. Pero la escena que se está dando en Jesús en la cruz está hablando de una escena totalmente oscura. Como dirían por ahí algunas personas, como boca de lobo, no se ve nada. Oye, eso tuvo que haber causado, ¿verdad?, un poquito de terror, de temor, oscuridad total. Y en la oscuridad
posiblemente al no poder ver nada, tú puedas sentir que estás solo, que todos te han abandonado. Y si me salgo un poquito de esa porción bíblica y yo lo traigo al aquí y a la ahora, yo podría decir que cuando Jesús expresa esta palabra que habla de lo profundo de su corazón, donde Él siente que ha sido abandonado, donde es más fuerte lo que está sucediendo, es un dolor, es algo desde su interior. Posiblemente en medio de esta pandemia, tú y yo en algún momento hayamos experimentado soledad. Tal vez ya estabas viviendo en soledad, pero se ha agudizado un poco más por el aspecto de estar en aislamiento social, en estar separado, en que aún menos posibilidades has tenido tal vez de ver a tus seres queridos. Esos primeros días, esos primeros 30, 40, 50 días, fueron unos momentos totalmente difíciles, donde no sabíamos cuándo iba a parar, cuando no sabíamos hacia dónde íbamos y solo nos quedaba el poder seguir las recomendaciones de quedarnos y permanecer en nuestro hogar. Todavía las especificaciones continúan, pero la misma flexibilidad del sistema y el mismo tiempo que han estado separados ha llevado a muchos a salir, a relacionarse y a poder llevar a un abrazo porque realmente ha hecho falta esa compañía. Eso no quiere decir que ya todo ha acabado, pero hemos tenido que aprender y caminar en fe. Pero esa desesperación y ese momento de abandono también llega a nuestras vidas cuando otras situaciones están tocando muy de cerca. Esos momentos que parece que nunca van a acabar, sumergidos en la situación del problema, en cuando no sabemos cómo enfrentar nuestras responsabilidades económicas o otro tipo de enfermedad o otro tipo de situaciones que están lacerando de alguna manera tu corazón, tu interior, y tú ya estás gritando y diciendo: Señor, Señor, necesito de ti. Me siento solo, necesito que esto acabe. No puedo seguir en el silencio. Y muchas veces al ver que no se resuelven nuestras situaciones, podemos expresar de alguna manera, no igual, pero un poquito lo que expresaba el Señor. No se compara, porque el tipo de sufrimiento que estaba llevando el Señor Jesucristo era tu pecado y mi pecado. Era un peso demasiado fuerte porque era una humanidad completamente en sus hombros. Pero en nuestra limitación humana, cuando experimentamos algún tipo de sufrimiento, sentimos desfallecer y pensamos que no vamos a pasar al otro lado, que no lo vamos a lograr. Sentimos que nos ahogamos y que nadie llega a rescatarnos. Si una mano nos extiende, ¿qué será de nosotros? No es tiempo de rendirte, no es tiempo de detenerte, no es tiempo de pensar que no es posible. Dios sigue estando presente aún en medio de tu situación y de mi situación. Recuerda que la realidad que vivimos no es la realidad de Dios. John Shepard dice: cuando la oscuridad, como una cortina pesada, cayó sobre la escena de la tragedia, el silencio reinó y un sentimiento de temor y el horror se apoderó de todos. Durante las 3 horas terribles de oscuridad, Jesús estuvo sobre la cruz en silencio. Esto era indudablemente un periodo durante el cual Él sufrió la angustia extrema en su espíritu y el peor dolor físico. Las agonías crecientes anónimas de la crucifixión se hacían profundas cada vez más en cada momento de la muerte. Él fue abandonado casi totalmente por los hombres, por los seres humanos, y sintió el efecto de un terrible aislamiento y de soledad. Jesús
experimentó aislamiento. Jesús experimentó abandono. Jesús experimentó soledad. Sí, experimentó todas estas cosas. Sin embargo, cuando vamos al principio de donde todo comenzó, si nos transportamos al Génesis, donde todo estaba desordenado, donde era caos, las tinieblas estaban presentes y Dios entonces allí comenzó a ordenar todo, separando la luz de las tinieblas, logrando estar en completa armonía, y vio que todo lo que había hecho era bueno, y su mejor creación era el ser humano, eres tú y soy yo. Pero es el jardín del Edén que vemos cómo nuevamente se desordena todo y las tinieblas logran acceder a lo que Dios había separado. Adán y Eva, en su desobediencia, dieron la apertura al pecado, a las tinieblas. Y estas tinieblas representaban más allá del mundo físico, sino que ahora habían logrado penetrar en el interior del ser humano. Ya no solamente estaba en el mundo físico, como les dije, sino que ahora, a través de esa apertura del pecado, había penetrado a tu interior y a mi interior. La oscuridad, que simboliza tinieblas en este aspecto, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, cosas tenebrosas, había tocado y había llegado. Por eso la oscuridad muchas veces nos da temor, nos da miedo, porque no podemos ver hacia dónde vamos. Y es ahí donde nosotros necesitamos clamar al cielo para que el Señor nos ayude a pasar aún en medio de las circunstancias. Porque el Señor alumbra nuestro camino por dándonos su palabra. Su palabra nos alumbra, es lumbrera nuestro camino. Es la que nos lleva al puerto, es la que nos lleva en la dirección correcta. Es la que nos ayuda aún en medio de las circunstancias. Es la que nos hace sentir seguros porque Dios está con nosotros y la luz proviene de Él. Por eso es que muchas veces el temor nos arropa, porque estamos tan sumergidos en la oscuridad que perdemos de perspectiva quién es el Dios que ha prometido sobre tu vida y sobre mi vida. Pero es natural que sintamos que estamos solos cuando la opresión es demasiado fuerte, cuando el sufrimiento es demasiado fuerte en nuestra vida. La oración que está teniendo, la expresión que está teniendo Jesús, va de la mano con la del Getsemaní, la que dio allí cuando se apartó antes de todas estas cosas. Esa oración expresaba solo los sentimientos y las inclinaciones de la naturaleza humana, muy presionada por el peso de sus sufrimientos. ¿Te acuerdas de esa oración cuando él le dice, si es posible, pasa de mí esta copa? Ahora lo expresa desde los sentimientos de la misma naturaleza humana, ya que es un dolor excesivo por la renuncia de Dios a él y una queja de que así fue. Las dos oraciones, tanto en el Getsemaní como ahora en ese momento en la cruz, se alinearon con la voluntad del Padre. Aún en medio de una oración donde Jesús sabe primeramente que va a enfrentar algo que es muy fuerte, y luego, desde el momento que está viviendo ese dolor, lo está experimentando, aún así vemos un Jesús que está sumergido en la voluntad del Padre. En el Salmo 22, tú y yo podemos ver algo bien interesante donde se transmite un sentido profundo de abandono divino. La lectura del resto del poema pone de relieve un sentido de esperanza y de restauración, según nos expresa Samuel Pagán en uno de sus escritos de los libros de los Salmos. La máxima expresión de la salvación de parte de Dios. Al llevar los pecados en la cruz, Jesús sufrió la maldición que le tocaba a toda la humanidad. Su muerte en la cruz
propició la reconciliación de las personas y la naturaleza con Dios, como también incentivó la reconciliación entre las comunidades judías y gentiles. Ese momento hizo un libre del dominio del pecado, rompió con los egoísmos racionales y de las influencias adversas del mundo a la sociedad que les ha tocado vivir. Ese momento de Jesús, de ir a sufrir, de aguantar, de estar ahí en ese lugar y sentir el abandono total del Padre. Cuando el Padre se aísla de Él, en ese momento el Señor estaba librando, estaba rompiendo con todo aquello que oprime a cada uno de nosotros. En Hechos 2:9 dice que Dios en su amor quiso que experimentara la muerte para bien de todos. La confianza de Jesús en el Padre, su amor hacia Él y su misión a su voluntad no habían disminuido, incluso en esa hora terrible. El expresar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No está renunciando a quién es Dios y la voluntad, sino que está expresando que lo que está sucediendo en ese momento es muy fuerte, es muy doloroso. Y ahí en esa expresión que verdaderamente Dios abandona a su Hijo, ha sido porque era necesario, en lo que se separaba esa oscuridad que está en el ser humano. Donde está el pecado no está Dios, pero Dios nos ama a nosotros, no a la conducta, sino a lo que Él creó, que era perfecto, que era bueno, semejante a Él. Y en lo que ese proceso de limpieza se daba, de erradicar el pecado en el interior para dar acceso a una salvación, Dios tenía que abandonar a su Hijo. Dios tenía que estar en silencio, pero seguía estando al pendiente de Él. Esa expresión, y muchas veces tú y yo estamos sumergidos en tanto dolor, sea por nuestras decisiones o por consecuencias del sistema o parte de la vida, que a veces no pensamos que esto va a terminar y hacemos lo mismo. Sentimos que estamos solos. Qué difícil es muchas veces el silencio de Dios, créeme. Me desespera muchas veces el silencio de Dios, pero el silencio de Dios es necesario en nuestras vidas para nosotros accionar en aquello que hemos dicho que creemos, en aquello que Él nos ha enseñado durante este camino. Dios es un Dios de poder y de amor, de cuidado. Y tenemos que hacer como Jesús, que aún en medio de la situación difícil y aún en medio de toda esta pandemia, que es lo único que hablan es de la pandemia, es un paréntesis acá, porque se nos han olvidado de que hay otras situaciones ocurriendo a nuestro alrededor. Tú y yo estamos llamados a expresar confianza. El proceso de todo esto era necesario. Isaías 53, 4 y 5 dice: llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, que fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, que el castigo de nuestra paz recayó sobre él, que por sus llagas son sanados. En Gálatas 3:13 dice: fue hecho una ofrenda por el pecado. En 2 Corintios 5:21, escucha bien, dice: murió en nuestro lugar, por nuestra cuenta, para poder acercarnos a Dios. Fue la manifestación del odio al pecado de Dios. Ciertamente fue abandonado porque fue tratado como un pecador. Fue abandonado por un breve instante. No iba a durar mucho. Dios estaba en Cristo, estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Ese momento que sintió abandono fue el momento que se estaba reconciliando la humanidad con el reino de los cielos. Juan 16:32 dice: la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre estaba con él cuando se encontraba en la prisión.
¿Sabes? El Padre estaba con él cuando estaba siendo azotado. Estaba con él cuando lo clavaron en la cruz. Estaba con él en todo tiempo. Dios está contigo. Jesús está contigo. Está a tu lado aun cuando hay cosas que no podemos entender. Hay cosas que no vamos a poder explicar. Hay cosas que es cuestión de fe. Pero en las últimas 3 horas Él presentó su alma como ofrenda por el pecado. El Padre quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, según nos expresa en el profeta Isaías. Estaba solo ante los pecados del mundo sobre Él. Un grito como el de un león salvaje y rugiente fue el grito lastimero y el gemido de la inexpresable aflicción cuando nuestros pecados le oprimieron. Llegó a lo más bajos. En Isaías 1:18 dice: cuando vuestros pecados sean como escarlata, como la nieve serán emblanquecidos, es que solo su sangre podía borrar la mancha oscura y profunda de nuestras vidas. ¿Por qué cito tanto la palabra? Te dirás. Es que la palabra es la única que puede contrarrestar el abandono que muchas veces estás experimentando o piensas que tienes. Hechos 26:18 es para que les abra los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y el poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Silencio total. La profundidad de la oscuridad creció en intensidad, así como el sufrimiento espiritual de Cristo se llevaba a cabo. La oscuridad sobrenatural intensifica, escucha bien, la desolación que alcanza su profundidad más baja. Cuando Jesús se hizo pecado, experimentó en lugar del ser humano todo el horror de la separación de Dios que el pecado crea. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él habló en ese silencio. Aquí está el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Era ese el castigo de Dios por el pecado atroz? Jesús estaba aguantando la ira de Dios. La oscuridad es el Cristo abandonado. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuántas veces Dios ha permitido cosas en tu vida y en mi vida, las cuales son injustas, dolorosas, incomprensibles, ya sea por decisiones tomadas o no, solo con el propósito de alcanzar una vida, con el fin de glorificarse en tu vida y a través de tu vida? Esto no significa que Dios no te ame, sino que encontró en ti la pureza, el valor, el amor, la obediencia, la entrega, para hacer a través de ti con el fin de que la gracia alcance, aunque sea una vida. Dios realmente no te ha abandonado. Nada de lo que ocurra a tu alrededor es abandono de Dios. Sí, Dios se separa del pecado. Pero en día de tu aflicción, recuerda como el salmista, clame a ti y Él te oyó. Él te escucha. Aún en medio de este tiempo, Dios sigue estando ahí. Que la soledad, que la enfermedad, que la separación, que el aislamiento, que la falta de empleo, que el problema económico, que el familiar que te habla, el familiar que no te habla, el que ya partió, que no está junto a ti, que nada ni nadie te haga sentir que la oscuridad domina tu vida, sino recuerda que la luz está y es Cristo Jesús. Dios mío, gracias por no haberme abandonado. Esto ha sido Más que un café, siglo XXI, con el Cántico del Coquí y taza de café en mano. Su pastora, Angelic Acevedo. Recuerda, puedes escribirnos
o puedes compartir si te ha gustado para que otros también puedan escuchar las grandes cosas que Dios continúa haciendo en medio de nuestras vidas. Recuerda que Dios no te ha abandonado, sino que son momentos pasajeros necesarios muchas veces para que podamos alcanzar aquel plan perfecto que Dios tiene no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Bye, hasta la próxima. Más que un café, siglo XXI.